Bueno, el presidente Donald Trump, pues también ha tenido una relación, pues por lo llamarlo, ponerle una palabra conflictiva, vamos a decir, con la ley a lo largo de su historia, por cierto, como empresario, luego como candidato, luego como presidente, luego como expresidente y ahora otra vez como presidente. Ana Laura Magaloni, tú desde hace rato nos has dicho tenemos que hablar de esto. Obviamente hay una nueva idea en esta... Bueno, te dejo a ti para que pongas sobre la mesa el tema. Bueno, nunca tan bien visto cómo cambian los frenos y contrapesos de una democracia y se va transformando un régimen. O sea, y yo nunca lo hubiera entendido si no hubiera sido por el sexenio de Andrés Manuel y por el sexenio de Trump. El cuatrienio. Sí, o sea, y creo que lo primero que pasa es que los contrapesos del Congreso, por alguna o por otra razón, dejan de funcionar. En el caso de Trump, con órdenes ejecutivas, se saltó todos los debates del Congreso. Sí. Y en el caso de Andrés Manuel López Obrador, decía, no le vayan a cambiar ni una coma a mi ley. O sea, ya el Congreso no iba a servir de contrapeso. Entonces, cuando los congresos ya no sirven de contrapeso a las acciones de un ejecutivo que se quiere extralimitar, lo único que te queda es el judicial. Y el judicial entra inmediatamente. O sea, y en Trump, bueno, empezó inmediatamente. Cada acción ejecutiva de Trump tiene un juicio y no es que lo ganes o lo pierdas, sino es que te lo suspende el juez. Y eso hace sentir que ya no te puedes mover. Porque lo que operan son las suspensiones. La verdad, a mí me ha impresionado lo ágil que han resuelto de fondo cosas los gringos, porque llegó hasta la Suprema Corte el caso del salvadoreño. Pero lo que desde el inicio del sexenio de Trump se siente es que no sabe si va a acatar o no a los jueces. Le están incomodando, no te dejan ir al ritmo que... Y ahí me doy cuenta de la fragilidad del judicial como pocas cosas. ¿Sí? La fragilidad del judicial radica en que su autoridad depende que la respeten los demás. Sí. Porque no tiene nada más que la ficción creada, digamos, de que tiene autoridad y que sus decisiones se respetan. No tiene poder coercitivo. Y no tiene nada más que lo que escribe y lo que dice. ¿Por qué va a tener valor? ¿Por qué va a tener fuerza de obligar? ¿Por qué va a ser importante para arbitrar el conflicto? Es porque todos acordamos que así sea. Y cuando una de las partes, en este caso Trump, ya está dudando de si quiere o no, y ha habido varios casos, ahorita los podemos ver, si va a obedecer o no al judicial, a mí me parece que en ese momento el sistema de frenos y contrapesos empieza a declinar su eficacia, digamos, para permitir a un ejecutivo hacer su santa voluntad y extralimitar. O sea, los ejecutivos que quieren cambiarlo todo se enfrentan muy rápido a la ley y muy rápido a que los check and balances son incómodos, caray. Y eso es lo que está pasando en Estados Unidos. Y lo que más me impresiona es lo que Trump ha hecho contra la profesión legal. Porque yo nunca vi algo así similar en México, que a los que los litigan en contra de mí están en riesgo económico y político brutal. ¿Eso qué va a pasar? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Cuál es el desenlace? Híjoles, vamos a ver. Vamos a ver. Ahora sí se ventilaron en la conferencia de la mañana del presidente López Obrador quienes estaban defendiendo los derechos del medio ambiente con el Tren Maya. Es decir, sí hubo una campaña de intimidación a la profesión jurídica durante el gobierno de López Obrador. No solamente una agresión y una intimidación a los jueces, sino que esta pinza, que es la pinza de Donald Trump en este momento, también se aplicó durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que es intimidar a los jueces, intimidar a quienes están defendiendo causas en las que está en contra el gobierno. Totalmente. Nunca con la beligerancia de Trump. Javier, venga, a ver. Es que no, iba a decir que no es la primera vez que los jueces les paran a los presidentes una agenda radical de cambio. Obviamente pasó con Roosevelt, ¿no? Y en el New Deal. Y bueno, pues... Yo tengo una interpretación distinta a la de Ana Laura y voy a hacer referencia
el famoso académico de Harvard que se ha puesto muy de moda en México, Levitsky, su famoso libro de Cómo mueren las democracias, que todo el mundo menciona, pero nadie habla de su segundo libro después de ese libro, La tiranía de la minoría, que habla de cómo llegamos a donde estamos. Porque yo creo que Trump hace lo que hace porque hay una muy larga historia detrás, que empieza antes de que existiera Trump. En una de esas antes de que naciera Trump. ¿Dónde empieza esta historia? Hay una parte política y hay una parte de debate teórico. La parte política es una decisión estratégica explícita de progresistas en Estados Unidos de usar las cortes para promover su agenda porque el Congreso se las va a bloquear. Y lo hacen con enorme éxito. ¿Con qué consecuencia? Con la consecuencia de que se empieza a partidizar el Poder Judicial. Y con una reacción de la derecha, le dice, si se van a ir por ahí, hay que hacer lo mismo nosotros, y empiezan ellos a buscar jueces conservadores. ¿Con qué resultado? Con un enorme resultado que van poco a poco poblando el Poder Judicial con jueces conservadores. Y esto culmina con el bloqueo de los candidatos de Obama, hasta que pierde Hillary y gana Trump, y la designación de Trump de 3 jueces a la Suprema Corte. Esto, a su vez, lleva a una reacción de la izquierda que critica el poder excesivo del Poder Judicial y de la Suprema Corte, bajo Biden, ¿sí? Y la necesidad de una reforma. En ese sentido, la situación actual, después de esta larguísima historia, es un Poder Judicial profundamente partidizado, ambos partidos muy críticos de su operación, obviamente los demócratas de los jueces conservadores y viceversa, propuestas de ambos partidos para reformar el Poder Judicial y votantes con cada vez menos confianza del Poder Judicial. Eso es la historia política. A nivel teórico también ha sido muy interesante la evolución. En las últimas 4 décadas, cada vez más, abogados constitucionalistas, filósofos del derecho, han sido cada vez más críticos del Poder Judicial. Insisto, son críticos dentro generalmente de la tradición liberal, ¿no? El marxista radical, profesor de no sé dónde, no. Gente dentro de la acción tradicional que se necesita reforma. Levitsky, en este segundo libro, de la tiranía de la mayoría, es sumamente crítico. De la minoría. De la minoría, perdón. Es su minoría, entre otras minorías, la Suprema Corte y el mundo judicial y de los jueces. Y él hace sus propias propuestas de reforma al Poder Judicial. Él, por ejemplo, le quiere poner límites a el número de años que puede durar un juez en la Suprema Corte. Yo también se los pondría. Yo también, ¿no? Sí. Entonces, cada reforma, a unas más radicales, otras menos radicales. A unos les gustaría un sistema de control judicial a la canadiense o a la francesa o incluso a la inglesa, algunos, es decir, que no hubiera control judicial, etcétera, De la etcétera. constitucionalidad, de la Sí, ley siempre. porque no está en la Constitución. Sí. Tú siempre te quejas que Trump le quita poderes a no sé quién. Bueno, en parte por usos y costumbres. La Suprema Corte de Justicia tiene esa última palabra, no porque se la da la Constitución, sino porque en un caso de 1803 se la dieron ellos mismos. Y se creó esa costumbre. Claro, hay una costumbre de acatar la... Pero No. No está, a diferencia claro, de Marbury no está versus Marbury. Marbury. Sí. ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay una muy larga historia y no es algo que empieza con Trump. Chucho. Pero no empieza con Trump, pero la vehemencia con la que Donald Trump se lanza en contra de cualquier tipo de límite a su arbitrariedad, encontrando como enemigos jurados de su proyecto a los jueces independientes, a la profesión jurídica, me parece que es algo que no se había visto nunca. Y tiene el efecto en que estamos viendo pues que de pronto hay grupos de abogados que dicen, pues ante esta amenaza, señor presidente, ofrecemos nuestros servicios a lo que usted disponga. Se dieron. Y vamos a trabajar para usted, denos los casos que a usted le interesan,
vamos a dejar de representar a sus enemigos porque no queremos estar en la lista negra de su gobierno. Es decir, ya ha tenido estos efectos en donde la intimidación termina con este elemento crucial de un sistema democrático, que es la independencia de una profesión que pueda tener todas las condiciones para representar las causas que no están bien vistas por el poder. Y eso lo ha logrado Donald Trump en 100 días. Déjenme hago una breve pausa y regresamos con este tema en un momento más. Bueno, estamos debatiendo sobre la conflictiva relación de Donald Trump con la ley y lo cierto, Ana Laura, es que sí hay en Estados Unidos una mayor, larga tradición de respeto al Estado de Derecho, ¿no? Sí, Ver esto en un país así, que el presidente esté dudando públicamente de si acatar o no las resoluciones del judicial, pues sí es algo extraño, digamos, ¿no? y además, como volviendo a lo que dice Javier, a mí me parece que en los extremos esa es la discusión. ¿Cuánto pueden los tribunales y cuánto las mayorías? Pero si vacías de contenido y solamente quedan las mayorías, pasan cosas como la del pobre salvadoreño. Un pobre salvadoreño que estaba legalmente en Maryland desde 2019, que lo agarraron, lo mandaron no a cualquier lado, al calabozo de Salvador, ya no va a salir de ahí, y le dicen al gobierno, el gobierno reconoce que fue un error, Sí. pero cuando le ordenan los tribunales, haz todo lo posible por regresarlo, dice no. O los venezolanos, que sin debido proceso y sin tener la seguridad que forman partes de bandas ni nada, nada más por ser venezolanos, los deportaron al mismo calabozo. Y en el caso de Estados Unidos, los negros nunca hubieran tenido chance de entrar al sistema electoral si no hubiera habido como algunas decisiones que echaron abajo el apartheid antes. Entonces yo creo que en los extremos, el tener un poder judicial que frena profundas arbitrariedades, sobre todo contra el más débil, contra el más débil, contra el eslabón más débil de la cadena, con el que no va a tener representatividad, con el que no va a tener dinero. Eso a mí me parece tan importante en una democracia como lo otro. Hay decisiones de la mayoría. Y hay decisiones, esas del proyecto de Trump o del proyecto de Andrés Manuel, que son de la mayoría y que no nos tendríamos que estar metiendo. El problema es que cuando ya no sirven los contrapesos del Congreso, entra todo al sistema de justicia. Javier. Yo no estoy del todo de acuerdo porque la evidencia empírica dice que en general el Poder Judicial, hablando de Estados Unidos, ha siempre defendido mucho más a la minoría poderosa que a la mayoría frágil y débil. Si tú ves la historia de la Suprema Corte, más de 200 años, alrededor de Eso sí, no coincido contigo. Nada. Aquí las tengo, todas las eras de la Corte. Realmente las dos eras progresistas es la era del New Deal de 1937 a 53, a regañadientes y a la amenaza De Roosevelt. 1937 a 53, y luego la era Warren de 1953 Y esa fue a 60. fundamental. Bueno, Sí. pero eso suman 40, 50 años. Los otros casi 200 años a lo que se dedicó la Suprema Corte, con la era Lochner, con la era... Lochner fue un desastre. No, bueno, vamos una por una. Preguerra civil, bajo Taney, de 1836 a 64, defensa absoluta y total de la esclavitud. Posguerra civil, uno pensaría que ya pero no. espérame tantito, Javier. Eso es defensa de la mayoría. La mayoría quería esclavos. ¿No estás contando los negros? No. Me imagino. No, eran... O contaban, creo que 4/5 partes, ¿o cuánto pero, era? o sea, cuando son decisiones mayoritarias,
Pasa eso. No. ¿Cuántas veces se metió la Corte con decisiones mayoritarias? No eran mayoritarias. Claro que sí. Sí. No de población. No. Es Claro que que sí. es que le dejaban a los estados la decisión, decisión. de Eran- los Pero no esclavos. eran mayorías. Mayoritarias electoralmente. No, bueno, en el sur sí era mayoría los que querían esclavos. Si no cuentas a los esclavos. Exacto. Ok. Entonces, si no Entonces, cuentas ¿sabes a qué? todos menos ¿Sabes menos qué? cuentas a Javier, No, pero la espérate, mayoría es Javier. Javier. No. Si esas cortes hubieran frenado la esclavitud, hubieran estado haciendo lo que yo quiero que hagan, que es ir contra las mayorías que se imponen de forma súper arbitraria contra estas mayorías débiles. Entonces, aguas con contarlo al revés. Las cortes han sido deferentes con el poder o no deferentes con el poder. Y la corte menos deferente con el poder fue la Warren. Y la corte del New Deal se tuvo que echar para atrás porque la otra había sido muy poco deferente y se metió en aprietos. Todo depende del me issue. queda tiempo para un último comentario, perdón. pero que yo creo que si ya- le ya cedes el mejor tiempo. no intervengo. A ver, venga, Me parece La Javier, corte venga. Warren duró como 14 años. El resto del tiempo, en efecto, le dieron la razón a la élite, el poder económico, el poder político. La Suprema Corte, las cortes en Estados Unidos. Solamente en un pequeño momento no le dieron la razón a la élite, a los poderosos. Es decir, la Súper Corte... blanco y negro lo que estás diciendo, Bueno, Javier. podemos, si nos da Leo otra hora, te lo doy con mayor sí, detalle. sí. Yo Lo que también. estamos viendo es que si le tienes que apostar a quién va a defender mejor A los los derechos débiles. humanos, a los débiles, el argumento no es mío. El argumento de Waldron y todos estos que son liberales es que empíricamente las ¿Quiénes? cortes en ¿Quiénes? Estados ¿Pero quién Unidos... nos defiende entonces? Nadie los defendía. Tuvieron que luchar ellos. Los obreros con huelgas, los negros protestando. Ellos tuvieron que luchar por sus derechos y presionar al grado de... Entonces que no hay hubiera cambio. cortes y puras protestas. No, yo claro que tiene que haber Bueno, cortes, tiene que Chucho y haber yo cambio. estamos interesadísimos en este. No, es un buen debate, es un muy buen debate. Sobre todo pone en cuestión histórica pues lo que está pasando con Donald Trump ahorita, que sí es un tema, ¿no? Como todos los presidentes populistas, la relación con la ley es problemática, por decirlo menos. Pero ya nos vamos. Gracias, Javier. Gracias, Ana. Chucho, Gracias. gracias. Gracias a usted por habernos acompañado. Muy buenas noches.